Hola, hola. Hola, buenos días a todas. Estamos aquí en una reunión de Mujeres con Esencia. Estamos muy contentas de estar reunidas aquí en un viernes 30 de abril del 2021. Es un gran día, es un día de bendición, es un día de glorificar al Señor. Me da mucho gusto poderlas estar en este enlace con todas ustedes. Y vamos a ver un tema muy importante. Yo creo que cada tema de la palabra es sumamente importante y relevante para nuestras vidas. Como hijas de Dios debemos saber siempre que cada vez que escuchamos la palabra de Dios, esta palabra, si nosotros nos dejamos persuadir por la palabra de Dios, va a renovar nuestro entendimiento, va a cambiar nuestra manera de vivir, va a cambiar nuestra manera de ver las cosas, la perspectiva de la vida, la perspectiva de la familia y de todas las situaciones de nuestra vida van a cambiar. Y lo más tremendo es que nuestra propia vida va a empezar a manifestar un cambio y te voy a decir algo que no sé si tú estés de acuerdo conmigo, pero espero que sí. Este cambio, cuando uno deja que la palabra de Dios lo persuada, el cambio que se empieza a generar en nosotros es sin esfuerzo, porque la palabra produce cambios. No es que yo quiera, yo puedo querer cambiar, yo puedo querer ser diferente y eso está bien, pero ¿qué hago? Voy a la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios está todo el poder de Dios para transformar mi vida, para transformar nuestras vidas. Y el tema que hoy vamos a ver se trata de entrenarnos a nosotros mismos para hablar la palabra de Dios. La palabra de Dios fortalece nuestra fe. Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. La certeza de lo que se espera, lo que esperamos, estar seguras, convencidas de lo que estamos esperando que se manifieste, dice, y es la convicción de lo que aún no vemos en lo natural, pero ya sabemos que ya fue hecho en el espíritu. En nuestro espíritu ya está todo depositado y ahí ya sucedieron todas las cosas. Jesús, por su sacrificio en la cruz, por su obra completa, depositó todo en el área espiritual de todo aquel que cree, y en ese momento, cuando vamos a la palabra empieza a manifestar lo que ya está hecho. Pero para todo esto, para que podamos ver la manifestación, necesitamos entrenarnos a nosotras mismas en hablar la palabra de Dios. Y hemos estado hablando en otras reuniones sobre el poder de Dios que Dios nos dio para atar y desatar. Hemos estado tratando este tema de las palabras, del poder de la palabra de Dios, del poder de nuestras palabras, y precisamente hemos estado hablando sobre el poder de atar y desatar. Y estuvimos viendo cómo Dios nos dio la capacidad a nosotros, a los que creen en Él, nos da la capacidad de permitir que sucedan las cosas que Dios ya hizo, que Jesús ya hizo en la cruz, o de prohibir que las cosas como la enfermedad, las situaciones difíciles, etcétera, etcétera, la pobreza, la maldición, como prohibir que todo eso llegue a nuestras vidas. Y todo eso es a través de hablar, pero hablar la palabra de Dios. Y esto es sumamente importante porque podemos ver que hay muchos cristianos que están en fracaso o en derrota. Y bueno, no te quiero decir solamente que los cristianos, lo más triste es que cristianos vivan en derrota y en fracaso. Sabemos que la gente que no cree en Dios vive un estilo de vida difícil y complicado, con muchas complicaciones, pero lo más tremendo es que haya gente cristiana, que haya hijos de Dios, que vivan en derrota y en fracaso. Y déjame decirte que es porque ellos mismos confiesan las palabras equivocadas. Ellos mismos están hablando las palabras del enemigo. ¿Y cómo puede ocurrir esto?
Y esto es porque no tenemos cuidado de lo que estamos hablando. Y muchas veces invertimos nuestro tiempo en estar platicando de enfermedades, de estar platicando de situaciones complicadas, de tragedias, de todos ese tipo de temas. Pero todos esos temas lo que producen en el ser humano es incredulidad. Lo que producen en los cristianos los temas de las enfermedades y todos los temas contrarios a lo que dice la palabra de Dios, pues van a producir incredulidad. Y déjame decirte que la incredulidad y la fe pueden coexistir, pero es decir, una persona puede creer, pero a la misma vez puede darle cabida a la incredulidad, y cuando le da cabida a la incredulidad anula la fe. ¿Y cómo le damos cabida a la incredulidad? Hablando las palabras del enemigo, hablando las palabras del diablo, hablando las palabras que este mundo está acostumbrado a hablar y que son palabras de incredulidad. Acuérdense que nuestras palabras, si hablamos las palabras de Dios, estas palabras están llenas de fe. Si hablamos palabras del enemigo, son palabras de incredulidad. Ahorita tenemos más de un año, en que el mundo entero sigue hablando o el tema más importante en la boca del mundo entero es el COVID. La pandemia, la enfermedad, el miedo, la muerte, los contagios. Ese es el tema principal que hay en la boca de muchas personas. Y ahorita la vacuna es un tema son temas que no han dejado de estar en la vida de la gente. Y bueno, también tenemos que estar enterados de lo que está ocurriendo en el mundo, pero que no sea parte de nuestro diario vivir y parte de nuestro ser el estar hablando tanto esos temas, porque lo que producen es incredulidad. Porque el hablar de enfermedad y el estar hablando de cuántos contagiados van y el estar hablando de lo que está pasando en otro país, todo eso va produciendo miedo, va levantando una ola de temor, y hay mucha gente que está viviendo en ansiedad, y es precisamente por todo lo que escucha, por todo lo que oye. Pero lo más terrible es que luego lo pone en su boca y esa persona empieza a hablar las palabras del enemigo, empieza a hablar las palabras de incredulidad, y si hay fe en su vida, pues la fe se va a ver afectada por la incredulidad. Entonces, si nosotros hablamos palabras de fe, es decir, la palabra de Dios, estas palabras o esta actitud nos va a colocar en una posición encima de los problemas. Y te voy a contar un testimonio así rapidito que me estoy acordando ahorita. Ahorita, antes de salir de mi casa, tu casa acá en Monterrey, tenía puesto un ventilador de pedestal que tiene las aspas de fierro. Y entonces yo quise mover la cabeza del ventilador y metí el dedo, y el aspa me agarró el dedo. Claro, inmediatamente lo quité del ventilador, pero me dolió mucho el dedo, la parte de la huella digital, o cómo se llama, de la yema del dedo para arriba, la uña, toda la mitad de la parte de arriba de mi dedo me dolía mucho. Y pues inmediatamente mi mente pensó, se me va a hacer morado, me va a doler mucho. Y claro, me dolía mucho en ese momento. Entonces inmediatamente lo que hice es que le empecé a hablar a mi dedo, y empecé a decirle al dedo: eres sano, declaro vida en mi dedo, declaro que eres sano y declaro que el dolor se va ahora mismo en el nombre de Cristo Jesús. Declaro las palabras de Dios porque son espíritu y son vida. Y quiero decirte que no le pasó nada a mi dedo. Tengo una marquita aquí, pero no se me puso morado, no se me inflamó, no me pasó absolutamente nada, y ya casi tengo nulo el dolor. Y sé que el dolor se va a ir por completo. Pero yo no hablé del problema que me había ocurrido, sino hablé de la solución al problema. Y esto es algo muy pequeño, pero si no aprendemos a vivir en lo cotidiano, en lo diario, en lo pequeño, la palabra de Dios, el poder que hay en nosotros cuando declaramos la palabra con fe,
entonces no vamos a poder ver en lo grande o no vamos a poder experimentar en lo grande el poder de Dios. Yo creo que es muy importante estar ejercitándonos, porque al principio te dije, vamos a hablar de cómo entrenarnos para hablar nosotros mismos la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, qué importante es esto. Es sumamente importante, iglesia, gente que me está viendo, es sumamente importante entender que nuestras palabras tienen poder. No estoy hablando de hablar de un pensamiento positivo o de hablar una palabra positiva solamente. Estoy hablando de hablar el poder de la palabra de Dios. Y esto puede ser posible solamente cuando vamos a la palabra, cuando estamos yendo a la Biblia, cuando estamos poniendo la palabra delante de nuestros ojos, cuando estamos dejando que la palabra nos persuada. Esto es muy importante. Hay mucha gente que escucha la palabra de Dios, pero no se deja persuadir por ella. Es decir, no se deja convencer. Pone una barrera, pone algo y no deja que la palabra penetre. Y mientras la palabra no penetre en nuestro ser, los cambios no se pueden manifestar. Esto es importante porque la actitud que nosotros debemos de tener es dejarnos persuadir por la palabra de Dios. ¿Sí? Es dejarnos persuadir por ella. ¿Por qué es importante esto? Porque es bueno recordar que nosotros, el hombre, es un ser espiritual. Esto es muy importante. El hombre es un ser espiritual y tiene la capacidad dada por Dios para operar o para moverse en el mismo nivel de fe de Dios. ¡Wow! A lo mejor tú puedes decir, es que no te puedes comparar con Dios, pero déjame decirte que Primera de Juan 4:17 dice, Primera de Juan 4:17, si quieren vamos a buscarlo para confirmarlo en la Biblia. Primera de Juan 4:17, aquí me lo van a buscar. Primera de Juan 4:17. Vamos a irlo buscando aquí. Primera de Juan 4:17. Primera de Juan 4:17. Dice en la Nueva Traducción Viviente: y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza, porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. Bueno, esta traducción dice, porque vivimos como vivió Jesús. La Reina Valera y otras traducciones dicen, porque pues como Él es, así somos en este mundo. Por eso esta traducción dice, como vivió Jesús, así vivimos nosotros. Es decir, entonces sí tiene sentido que nosotros, siendo seres espirituales, porque tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo, pero nuestra esencia es espiritual, entonces nosotros tenemos la capacidad dada por Dios para movernos en el mismo nivel de fe de Dios. Y esto es, no sé si lo puedas meditar y lo puedas entender. Esto es algo grande. Esto es algo grande para nosotros, porque imagínate, fuimos capacitados por Dios, habilitados por la palabra de Dios para movernos, para operar, para funcionar de la misma manera en que Jesús lo hizo cuando estaba aquí en la tierra. Amén. Y Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, sanó a los enfermos, liberó a los endemoniados, multiplicó los panes, caminó sobre el agua, resucitó a los muertos. Todo eso hizo el Señor Jesucristo. Y la palabra dice en Lucas, dice, las mismas señales que hizo Jesús las harán todos aquellos que creen en Él. Entonces, estamos confirmando una vez más que como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Amén. Amén. Ahora fíjate muy bien, Dios quiere que vivamos en autoridad, en su autoridad. Y esa autoridad, la autoridad de Dios, está precisamente en su palabra, en la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene autoridad. La palabra de Dios es Jesús. Jesús es la palabra de Dios.
Y todos los tesoros, todas las promesas, todo lo que Jesús ganó para nosotros en la cruz del Calvario, no están escondidos, están en la palabra de Dios. Todos los tesoros, todas las promesas que Jesús ganó en la cruz del Calvario no están escondidos y están en la palabra, pero solamente se van a manifestar en nuestras vidas cuando nosotros hablamos la palabra de Dios. Amén. Si nosotros hablamos, yo soy sano, gracias Señor por la salud que tú me has dado, aunque te duele el estómago, la cabeza, lo que sea, tú puedes decir, Señor, yo voy a hablar del tesoro que tú ganaste y conquistaste para mí. Y empiezo a hablar y empiezo a declarar, gracias Señor, porque tú ganaste para mí la sanidad total. Soy sana en el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué va a suceder? Se va a manifestar. Si te sientes triste, no hables de tu tristeza, empieza a hablar de la paz de Dios. Señor, gracias porque tú has traído a mi vida paz, porque tú has traído a mi vida gozo, porque tu Espíritu Santo es uno con mi espíritu y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Este es el fruto del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo mora dentro de mí y es uno con mi espíritu, entonces el fruto del Espíritu Santo está en mí. Amén. ¿Cómo lo voy a hacer que se manifieste? Cuando declaro la palabra de Dios, cuando declaro, Señor, gracias porque el fruto de tu espíritu mora en mí. Gracias porque no hay tristeza, hay paz. No hay angustia, hay gozo. Señor, gracias por el gozo, gracias por la paz. Y empiezas a hablarlo. ¿Y qué va a ocurrir? Se va a manifestar. Amén. Desgraciadamente, estamos muy entrenados para hablar como el mundo. Y el mundo habla, el mundo se queja, el mundo habla de las tragedias, el mundo habla de cómo se siente. El mundo está acostumbrado a hablar de cómo se siente, a hablar de lo que ve, a hablar de lo que no tiene, a hablar de lo que le falta, a hablar de lo que le duele, a hablar de lo que le pasa. Por eso Romanos 12:2 dice, no te conformes a este mundo. Y cuando habla de conformar, está diciendo, no te amoldes, no tomes como ejemplo los pensamientos, las palabras, las ideas, las filosofías del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo está gobernado por el maligno y el maligno inspira todas esas palabras de incredulidad que llevan a las personas a vivir en enfermedad, en angustia, en depresión, etcétera, etcétera. Pero nosotros no somos, dice la Biblia por ahí, dice, pero nosotros no somos, en Tesalonicenses dice, nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza, la esperanza de Cristo resucitado que vive en nosotros. Nosotros predicamos el evangelio de la gracia, que Jesús ya nos rescató, Jesús nos redimió. Y si nos redimió y nos rescató y perdonó nuestros pecados, también nos redimió de las aflicciones, de las angustias, de la enfermedad. Y ahora podemos disfrutar aquí en la tierra como Jesús hacía todas las cosas con poder, hablando la palabra. Nosotros podemos de la misma manera disfrutar del poder de Dios. Amén. Déjame decirte que Dios dejó su palabra para que te beneficies de ella, para que tengas todos los beneficios para tu vida, para tu matrimonio, para tu economía, para tus hijos, para el ambiente laboral, para tu negocio, para todo lo que quieras emprender. La palabra de Dios nos fue dada para que nos podamos beneficiar en nuestra propia vida. Y claro, en un futuro, cuando Dios nos llame a su presencia, de lo más glorioso que es la vida eterna. Pero desde este momento, aquí en la tierra, por eso el versículo que leímos de 1 de Juan 4:17 dice, como Jesús es, como Él es, así somos nosotros en este mundo. Amén. Y mira, vamos a buscar otra escritura. Acompáñame a Marcos 11:23. Marcos 11:23. Vamos a ver lo que dice la escritura en el Evangelio según San Marcos 11:23. Dice aquí, les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate al mar, y sucederá, pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón.
¿El 24 también? No, el 23, ok. Fíjense, en la Reina Valera dice, porque de cierto os digo, ahí en la que leyó Eliana, en la Nueva Traducción Viviente, dice, les digo la verdad. Jesús está hablándole a los discípulos y les está diciendo, les digo la verdad, les digo esta verdad. Y en la Reina Valera dice, de cierto les digo, que cualquiera que le dice, y está hablando de hablar, está hablando de palabras, está hablando de confesar, está hablando de ordenar. Cualquiera que le dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, fíjate bien, lo que diga le será hecho. Amén. ¡Qué impresionante! Porque en este versículo de Marcos 11:23 está la revelación del poder de la palabra de Dios. De tal manera que le podemos decir hasta un monte, y tú podrás decir, bueno, se refiere a un problema, claro. Se refiere a un problema, una circunstancia, algo grande que se quiera interponer en tu vida. Tú puedes hablarle, pero aún a las cosas naturales. Puedes hablarle al viento. Jesús le habló al viento y a la tempestad y se calmó. Puedes hablarle a una circunstancia adversa. Puedes hablarle a alguna situación natural, física, a un árbol, a algo. Tú puedes tomar la autoridad que tienes en la palabra de Dios y declararlo. Y dice que si no dudamos en nuestro corazón, lo que hayamos dicho se va a cumplir, se va a hacer. No porque sean mis palabras, sino porque es la palabra de Dios. Amén. Entonces, amigas, fíjate bien, aplicar correctamente la ley espiritual de Dios hará que las cosas funcionen. Aplicar correctamente la ley espiritual de Dios hará que las cosas funcionen. Amén. Creer correctamente hará que vivamos correctamente. Habrá gente que no cree que por declarar algo vaya a suceder y entonces no se benefician de declarar la palabra de Dios porque no lo creen. Entonces viven incorrectamente aún siendo cristianos. Por eso si aplicamos correctamente la ley espiritual de Dios, se van a funcionar las cosas correctamente. Ahora fíjate bien lo que dice Efesios 5:1. Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sabes que en una traducción en inglés de la Biblia, creo que es en la King James, dice sed seguidores de Dios como hijos amados. En la Reina Valera dice sed imitadores de Dios. Para el caso, entonces, imitar es seguir, o seguir es imitar. Vamos a decir que seguir e imitar son sinónimos. Entonces, cuando una persona sigue a otra o imita a otra persona, en este caso a Dios, cuando imitamos a Dios, esto quiere decir que nosotros como hijos amados vamos a imitar al Padre. ¿En qué? En lo que Él hace, en lo que Él dice. Y aquí volvemos a involucrar la fe y involucramos las palabras. Acuérdate que el corazón es la fábrica de la fe. El corazón es la fábrica de la fe. Por eso Romanos 10 dice, con el corazón se cree. Y luego dice, con la boca se confiesa. Entonces, en el corazón está la fe, se deposita la fe que tú recibes a través de leer las escrituras, de meditar en la palabra de Dios. Y luego eso que está en tu corazón pasa a la lengua, a la boca. Y entonces la lengua articula las palabras, la boca habla y entonces las cosas ocurren. Amén. Ahora, algo muy importante, cuando tú hables la palabra de Dios, ten la convicción que de lo que tú ya hablaste se va a realizar, va a funcionar. No tomes otra acción seguida a lo que estás hablando, y me refiero a, si estás declarando sanidad, no vayas inmediatamente a tomarte una pastilla.
Espera la manifestación de lo que has hablado. Si estás hablándole a un problema, si estás hablando sobre alguna situación, no corras inmediatamente después que oraste a hablarle a alguna persona para que te ayude a solucionar el problema. Espera a ver la manifestación de lo que tú has hablado en fe. Entonces, todas estas cosas es un proceso, porque también la Biblia dice, con fe y paciencia se heredan las promesas. Es decir, oramos, declaramos la palabra en fe, pero vamos a esperar que se manifieste lo que estamos hablando. Amén. Vamos a esperar a ver la manifestación de Dios. ¿Sí? Entonces, como hijos amados de Dios, imitamos a nuestro Padre Celestial y estaríamos hablando como Él habla, haciendo lo que Él hace, y tenemos como ejemplo la vida de Jesús. Y en la vida de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, podemos encontrar varios puntos importantes, hechos importantes, los puedes tú leer ahí en los evangelios, porque estas actitudes y estos hechos de Jesús nos hablan y nos enseñan cómo Jesús venció al mundo, cómo Jesús venció a la carne y cómo Jesús venció al diablo a través de declarar la palabra. Acuérdate que Jesús tenía una comunión completa, una comunión plena con el Señor, con su Padre, y Jesús mismo dice, lo que mi Padre hace, yo lo hago. Entonces había una relación tan íntima con el Padre Celestial que entonces el Señor Jesucristo, lo que Él hablaba era la palabra de Dios, la palabra del Padre, y entonces Él pudo vencer al mundo, Él pudo vencer a la carne y Él pudo vencer al diablo. ¿Y por qué vencer a la carne? Porque el mismo Jesús, siendo 100% hombre, cuando Él estaba a punto de ser llevado a la cruz, de ser aprendido, y que estaba ahí en el huerto de Getsemaní, no sé si lo recuerdas, que Él estaba en angustia, y dice que cuando Él estaba en angustia, dice que aún estaba sudando gotas de sangre. Esto habla de que en su carne Él tenía aflicción. Y Él mismo cuando oró le dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Esto nos habla de que Jesucristo en su carne como humano tenía aflicción, tenía sufrimiento. Pero Él al hablar la palabra de Dios, al hablar las palabras de su Padre, pudo vencer la carne. Porque Él pudo haber dicho, no estoy dispuesto a pasar por esta copa. Pero Él dijo, no quiero, Señor, mi carne no quiere, pero voy a hacer tu voluntad. Y entonces dice la palabra que Él no se fijó en lo que iba a sufrir, sino que puso su vista en lo que iba a conquistar, en lo que iba a ganar para todo el mundo, y era la salvación, la redención. Y entonces Él fue a la cruz, sabiendo el resultado. Y esto es algo muy importante, porque Jesús se pasaba el mayor tiempo orando. Y pero fíjate muy bien, Jesús nunca oraba el problema. A veces nosotros estamos orando y estamos diciéndole a Dios todos los problemas. Mira, Señor, mírame que tengo esta aflicción, y mírame que me duele acá, y mírame que tengo esto, y mírame que no tengo dinero, y ay, Señor, y me está pasando esto. Déjame decirte que Jesús no oraba así. Jesús no oraba el problema. Jesús oraba la respuesta. Jesús oraba la solución. Lo que Dios decía era la respuesta. Entonces, lo que Dios dijo en la Biblia y que ya está escrito porque es su palabra, lo que Él ya dijo es la respuesta a tu necesidad. Así es que cuando ores, mejor acércate al Señor orando la respuesta. Señor, ante esta situación, ante toda enfermedad, yo declaro la salud divina que tú me has dado en Cristo Jesús. Te doy gracias, te glorifico, me gozo por la salud que yo puedo disfrutar, por la paz que yo tengo, que tú ya me has dado. Y empiezas entonces a hablar de la solución. Amén. No te digo que no menciones alguna situación que no es agradable, que estás sufriendo, pero lo que Dios nos está enseñando, acuérdate que nos estamos entrenando a nosotras mismas a hablar la palabra de Dios. Entonces, entrenémonos en hablar la respuesta. Por ejemplo, ahorita que les platiqué el testimonio de que me pegué en el dedo, yo podía haber estado quejándome del dolor
y hasta llorar del dolor y decir, quejarme de lo que me había pasado, pero inmediatamente yo supe qué hacer y empecé a hablar en la respuesta, empecé a hablar de la solución. ¿Y qué viví? Pues la manifestación de la solución. Entonces Dios nos está dejando como ejemplo lo que Jesús hacía cuando Él estaba aquí en la tierra. ¿Qué más hacía el Señor? El Señor Jesucristo siempre tenía la misma actitud, siempre hablaba la palabra. Él nunca acomodaba los discursos que Él daba, Él nunca los manipulaba, Él siempre hablaba la verdad de Dios. Él no trataba de quedar bien con nadie, de hecho Él era directo con los fariseos, era directo en hablar las palabras correctas y entonces había un resultado efectivo en lo que Él estaba hablando. Él no hacía rodeos, Él no se metía bien en el problema. De hecho podemos ver cuando Él le pregunta, no sé si tú te acuerdas en los evangelios, que le llevan a un niño que estaba endemoniado y los discípulos no habían podido liberar a ese niño y ahí Jesús le pregunta al papá, ¿desde cuándo le pasa esto? Y el padre le dice, desde que era niño. Entonces yo creo que ya era un joven. Y Jesús le estaba preguntando, o si pudiéramos decir, estaba hablando un poquito del problema, pero no era porque Jesús quisiera hablar del problema de la enfermedad del muchacho, sino porque quería saber cuánto tiempo tenía el padre creyendo en la condición que tenía su hijo. Y entonces hay veces que hay enfermedades que tienen mucho tiempo en las personas, que todo ese tiempo de estar viviendo así pone a las personas en la condición de enfermos. Pero cuando esas personas que han estado por años en una condición como enfermos, porque el enemigo o la enfermedad los ha entrenado para sentirse, hablar, pensar, vivir como enfermos, pero cuando esas personas llegan y descubren lo que Jesús ya hizo por ellas y empiezan a hablarlo, ese daño del pasado en el cuerpo, ese daño que han sufrido por años, empezará a revertirse, empezará a ser transformado, empezará a ser cambiado. Solamente necesitamos abrazar la solución, creer la solución que está en la palabra y empezarla a confesar para nuestras vidas. Y empezar a cambiar nuestra manera de actuar como Jesús lo hacía. Jesús no rodeaba, Jesús no cambiaba sus discursos, Jesús era directo, hablaba de la solución, hablaba de las palabras de su Padre, no se metía en otras situaciones, Él iba directo y entonces Él pudo vencer toda situación que Él enfrentó y sanar a todos los enfermos en aquel tiempo. Y Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos, los siglos. Entonces, recordando lo que estamos hablando, Jesús siempre habló de los resultados. Entrenémonos de ahora en adelante a hablar los resultados. Ya no vamos a hablar las aflicciones. Cuando te escuches hablando de aflicciones, haz un alto y di, no voy a estar exaltando la incredulidad. Voy a exaltar la palabra. Voy a poner la palabra en mi boca. Voy a declarar el resultado. Voy a hablar del beneficio. Voy a hablar de lo que Jesús ya hizo. Y créeme, estoy segura, y no porque solamente te lo esté diciendo como espero que suceda. Créeme, porque yo lo he vivido. Yo ya lo experimenté. Créeme que es verdad y que funciona. Cuando tú empieces a hablar, empieces a poner esas palabras y empieces a hablar más de los resultados que de tu problema, las cosas inmediatamente van a sufrir un cambio. Para empezar, tú vas a tener una transformación en tu interior, en tu mente. Amén. Amén. Ahora, ¿qué hizo Jesús también? Jesús siempre usó la palabra escrita. Jesús le dijo al diablo, ¿te acuerdas cuando Jesús fue llevado al desierto y fue tentado? Estuvo 40 días ayunando, pero luego fue tentado por el diablo. Y Jesús le decía al diablo, escrito está. Amén. Escrito está. No tentarás al Señor tu Dios. Y escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Escrito está. Y el diablo le tiró una
como dicen en el béisbol, una bola. Porque el diablo le habló también la palabra, le dice, sí, escrito está también que si te lanzas desde el pináculo del templo, Dios va a mandar a sus ángeles y te van a sostener. Pero ahí Jesús le dijo, pero escrito está que no vas a tentar al Señor tu Dios. Entonces el Señor Jesucristo no se dejó manipular, Él sabía, estaba convencido de la voluntad de Dios porque conocía perfectamente las palabras de su Padre, entonces Él podía decir lo correcto, podía hablar lo correcto. Por eso nosotros, entre más conozcamos la palabra, entre más estemos en la Biblia, y te lo voy a repetir, y es importante que lo tomemos en cuenta esto y que seamos responsables de ir más a la palabra, de profundizar más en la palabra. Hay gente que quiere estar bien y busca la solución en muchas cosas. Necesito ir más a la iglesia. Yo no estoy diciendo que no, es importante, es fundamental, relevante congregarnos. Pero hay gente que cree que por asistir a la iglesia va a cambiar su vida. Hay mucha gente que va a la iglesia y que su vida no ha cambiado. ¿Qué es entonces lo que añadiría yo que falta a esa gente que va a la iglesia y no ha vivido un cambio? Meterse más en la palabra, tomar esa responsabilidad, de profundizar en la palabra de Dios, de dejarse persuadir por ella, de empezarla a hablar, de empezar a hablar menos del problema y hablar o dejar de hablar totalmente del problema y hablar la solución, y esa persona entonces empezará a vivir el cambio que siempre ha anhelado en su vida. Y por el contrario, hay gente que llega a la iglesia y empieza a tomar la palabra de Dios así como lo estamos hablando hoy, y empieza a entrenarse, y hay gente que recién llega a la iglesia y empieza a vivir resultados impresionantes, pero no es porque ella sea mejor que la otra persona, es porque esa persona supo qué hacer. Y esto es sumamente importante, saber qué hacer ante cualquier situación. Tengo la palabra, dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón para que la declares. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares que Jesús es el Señor y Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque Amén. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Eso está en Romanos 10, 8, 9 y 10. Ahí anótalo y después tú lo puedes buscar. Ahora fíjate, la palabra de Dios, ¿cuál es el proceso? Tú vas a la palabra, la lees en voz alta, la palabra la concibe el corazón es la fábrica de la fe, y luego el corazón manda la palabra a tu boca, tu lengua articula, forma la palabra, pero tu boca la empieza a hablar, y entonces esa palabra de Dios hablada empieza a crear. Hay un poder creativo. ¿Te acuerdas de aquel pasaje donde Dios le está hablando a Ezequiel y le dice que le hable, le dice, ¿qué ves? Le muestra una visión y le dice, ¿qué ves? Pues veo puros huesos secos. Bueno, profetiza, le dice. Profetiza sobre ellos. Y entonces empezó a hablar vida. Él empezó a hablar. Cuando Dios habla, profetizar significa habla mi palabra, habla lo que yo te he revelado, habla lo que está escrito, habla mis palabras, dilo con tu boca. Y cuando él empezó a hablarle a los huesos secos, empezó a formarse la carne, empezó a formarse los tendones, se juntaron los huesos. Bueno, primero se juntaron los huesos y se empezó a hacer la carne, los tendones, la piel, hasta que se formó un ejército. De la misma manera, el Señor nos está recordando y enseñando que las palabras que hablamos tienen poder creativo. ¿Y para qué lo podemos usar? Algo muy simple y muy importante en este tiempo: para la salud. Ahorita es ahorita y en todos los tiempos, pero yo creo que ahorita es más fuerte el tema de la salud. Y vitaminas y buena alimentación y ejercicio y exámenes y etcétera, etcétera. Bueno, todo eso tiene un alcance natural. Pero acuérdate que dijimos que somos seres espirituales,
¿Qué crees que sea más fuerte y más poderoso, lo natural o lo espiritual? Por supuesto que lo espiritual, porque Dios es espíritu. Entonces, si nosotros vamos a la palabra y usamos la palabra para crear en nuestro cuerpo salud, lo vamos a vivir, ¿sí? Entonces, fíjate, la palabra de Dios es medicina para el cuerpo. La palabra de Dios aún es medicina para mis relaciones, para mis emociones, medicina para mi mente, medicina para todo mi cuerpo. Vamos a leer lo que dice Proverbios 4, 20 al 22. Proverbios 4, del 20 al 22. Y mira muy bien lo que está escrito aquí. Dice: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Y déjame decirte que esto es gratis. No te vas a gastar 1,000 pesos en la consulta del médico, no te vas a gastar 2,000 pesos en los estudios de laboratorio, no te vas a gastar tanto dinero en los medicamentos. Oye, porque déjame decirte que las medicinas para curar el COVID son caras. Sí. Y la gente que se ha enfermado de COVID y que ha estado grave por causa del COVID, ha gastado miles, y estoy hablándote de 40,000, 50,000, hasta 100,000 pesos. Hay gente que se ha gastado. Déjame, qué tremendo, porque pues el que lo tiene y que usa ese recurso, estoy hablando de la gente que enfrentó esto, bueno, pero la gente que no lo tiene. Ahora, qué tremendo es que nosotros no necesitamos invertir ni un peso, porque la palabra de Dios nos dice la respuesta, porque es la medicina poderosa y dice solamente: inclina tu oído a mi palabra. Ponla en tus ojos, que no la apartes de tus ojos. Guárdala en tu corazón, porque entonces vas a hallar vida y medicina para todo tu cuerpo. Amén. Y esto es impresionante y esto es grandioso. Esto es algo glorioso, es algo grandioso, es algo maravilloso que el Señor nos dio. Pero dice: no apartes la palabra de tus ojos. Puedes tener la palabra de Dios aquí y los resultados de un estudio de laboratorio acá. Y el estudio de laboratorio te puede decir un diagnóstico: cáncer, lupus, artritis, fibromialgia, etcétera, COVID, gastritis, no sé, infección. Bueno, déjame decirte que yo puedo tener las dos resultados o las dos palabras, porque el diagnóstico es una palabra que la escribió o la inspiró el enemigo en mi cuerpo, en el cuerpo. Pero acá tengo a la Biblia. Si yo acostumbro a tener siempre la Biblia delante de mis ojos, la palabra delante de mis ojos, cuando venga esta otra palabra, voy a tener el poder y la capacidad para inmediatamente rechazarlo. Voy a poder decir: me resisto a esto, porque escrito está que por las llagas de Jesús yo ya fui curada. Así es que estómago, hígado, riñones, intestinos, sangre, huesos, músculos, tendones, sistema nervioso, sistema digestivo, sistema respiratorio, etcétera, etcétera. Te ordeno, te sujetes a la voluntad de Jesús y te ordeno seas sano en el nombre de Jesús por las llagas de Jesús. Amén. Esto es algo tremendo. La Biblia dice también en Mateo 11:33, dice: mas el reino de los cielos sufre violencia. Perdón, es Mateo 11:10 o 10:11. Dice: mas el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Tú eres una mujer valiente. Tú eres una persona valiente. Si tú estás viendo esta transmisión, Dios te considera una persona valiente. Entonces arrebata tu sanidad, arrebata tu medicina, arrebata tu bienestar. Y solamente es confesando la palabra de Dios. Amén. Amén. Es algo tremendo, es algo muy, muy impresionante. No seamos como aquella gente que usa las palabras de su boca para atarse. Y hay gente atada a las enfermedades, hay gente atada
a las situaciones, a situaciones familiares contrarias, difíciles, de problemas, porque no se han dado cuenta que en sus palabras hay poder y el poder de sus palabras las están atando. Entonces nosotros somos personas, somos hijas de Dios que como buenas hijas de Dios imitamos al Padre, imitamos a Jesús. Como Jesús es, así soy yo en este mundo. Imito al Padre, hablo como Él, hago lo que Él hacía, lo que Jesús hacía. ¿Sabes cómo es algo en lo que yo creo que tenemos que poner mucho cuidado y mucha atención y ser diligentes en esto? Porque a veces el cristiano deja que la simpleza empiece a filtrarse en nuestra vida, y no quiero verme como alguien religioso, porque Dios no nos llamó a la religiosidad, Dios nos llamó a la libertad. Dice la palabra, la misma palabra dice que todas las cosas me son lícitas, pero no todas me edifican. Con esto, con este versículo, que quisiera que me lo buscaran a ver dónde está, para darles la cita, donde dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me edifican. Con esto la palabra me está diciendo que la simpleza lo que hace es que yo diga, ay, no me va a pasar nada, y no tiene nada de malo que oiga esta música, que hable estas palabras, que vea estos programas de televisión, que vea desnudos, que oiga palabras altisonantes, que las repita, que participe de pláticas de corrupción, de pláticas obscenas. Todas estas cosas son simpleza, pero fíjate bien, a lo que voy es esto, que todas estas palabras o ambientes traen un trasfondo, y no nos vamos a ir a cosas de las tinieblas, como en ese sentido tan figurativo, sino vamos a irnos simplemente a que todo eso provoca incredulidad. Y la incredulidad ahoga la palabra, ahoga la fe. Está escrito. Primera de Corintios 6:12. A ver, léelo. Dice aquí: ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Qué tremendo. Esa es la Nueva Traducción Viviente. A ver, vuélvelo a leer, por favor. Dice, y ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Entonces sí tenemos que cuidar lo que estamos escuchando, lo que estamos viendo, porque todo eso, ¿a dónde entra? Al corazón. Y acuérdate que dijimos que el corazón es la fábrica de la fe, pero hay gente que, o sea, la fe puede ser hacia Dios o la fe puede ser hacia otra cosa, hacia el dinero, hacia el médico, hacia la tal medicina, a algunas otras cosas, al miedo. Y entonces cuando la gente tiene temor, cuando la gente tiene miedo, es una fe invertida y también hay un resultado. Por eso es muy importante tener mucho cuidado con lo que estamos poniendo delante de nosotros. Por eso ahí leímos que Dios dice en la palabra, en Proverbios, está atento a mis palabras, ponlas en tu corazón, que no se aparten de tus ojos. ¿Sí? Eso es sumamente importante. Amén. Entonces, hay que aprender a tomar la medicina de Dios diariamente. Amén. Hay que entrenarnos en confesar nosotras mismas la palabra de Dios y que no te dé pena. No importa que te digan religioso, que te digan todo lo quieres espiritualizar, que te digan, no sé, el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Benefíciate de la palabra para ti mismo. Benefíciate, toma los beneficios de las escrituras para tu propio bienestar, para tu propia salud, ¿sí? En el nombre de Cristo Jesús. Mira, entonces te voy a decir varios versículos, voy a tratar de leerlos más rápido para ya no extendernos tanto con el tiempo, pero estos versículos que te voy a mencionar son semillas, vamos a decir así, son cápsulas de sanidad. Son cápsulas de medicina para nuestro cuerpo. Entonces, tú lo vas a leer en la Biblia, pero cuando Dios quiere que tú y yo aprendamos a orar
de acuerdo a estos versículos, a orar conforme a lo que está escrito, y lo puedes parafrasear, no lo tienes que decir exactamente igual, pero lo importante es hablar el sentido de lo que Dios nos está revelando en cada versículo y a estar declarando lo que el Señor Jesucristo nos está hablando ahí. Y mira, primero es Primera de Corintios 12, 27. Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Vamos a hablar de sanidad, ¿sí? Entonces tú puedes orar ahí, Señor, gracias porque soy del cuerpo de Cristo. Gracias porque soy el cuerpo de Cristo. Esa es una parte. Y luego Romanos 12, 21. Anótale y luego ya tú lo lees bien. Nomás anótalos las escrituras y te voy a ir declarando esto. Romanos 12, 21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Eso dice Romanos 12, 21. Entonces podemos orar juntando estos dos versículos, de 1 Corintios y Romanos. Gracias, Señor, porque yo soy parte del cuerpo de Cristo y no me dejo vencer por lo malo, porque venzo con el bien el mal. ¿Y qué es vencer con el bien el mal? Venzo con la palabra el mal que quiere venir a mi vida, la enfermedad que quiere tocar mi puerta, el miedo que me quiere causar un estrago en mi vida. Entonces, Señor, gracias porque yo soy el cuerpo de Cristo y tú me has enseñado a vencer con el bien el mal. No soy vencido de lo malo, venzo con el bien el mal. Y luego otra escritura, 1 de Juan 4:4. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces tú puedes orar, Señor, soy el cuerpo de Cristo, gracias porque no me dejo vencer por lo malo, porque venzo con el bien el mal, porque soy de Dios y he vencido al maligno, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y te fijas cómo vamos orando y confesando con nuestra boca la palabra de Dios y claro, la fe tiene que estar incluida en esto que estamos hablando para que ocurran los cambios. Y el Salmo 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Señor, yo sé que tú me infundes aliento y que no tengo temor de ninguna circunstancia, porque tú estás conmigo. Y así empiezas a declarar la palabra de Dios en oración. Te estás fijando que estamos hablando del fin, estamos hablando del resultado, no estamos hablando del problema. Amén. Estamos hablando del resultado, estamos hablando la respuesta, estamos hablando la palabra de Dios y no estamos invirtiendo ni desgastándonos hablando el problema, sino hablando la solución. Anota también Apocalipsis 12:11. Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Gracias, Señor, porque yo he vencido por medio de la sangre del Cordero. Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Yo resisto toda enfermedad, yo resisto el virus, yo resisto al COVID, yo resisto todo virus, yo resisto toda enfermedad, porque me someto a Dios y toda enfermedad huye. Amén. De mi vida y de la vida de mi familia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Salmo 119:89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Gracias, Señor, porque tu palabra permanece para siempre. Y yo estoy parada en tu palabra y tu palabra tiene poder. Y empiezas también a agregar estos versículos que glorifican la palabra de Dios. Y todo esto empieza a hacerse una oración poderosa y vas a empezar a ver que funciona, vas a empezar a ver los cambios, vas a empezar a ver los resultados porque estás hablando la palabra de Dios. Isaías 54:13, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas y porque tu paz se multiplica en mi vida y en la vida de mis hijos. Amén. Tu paz se multiplica en mi vida y en la vida de mi familia. Amén. Gracias, Señor, por tu paz. Gracias porque somos enseñados por tu palabra. Por eso dice, todos tus hijos serán enseñados por Jehová. Gracias, Señor, porque somos enseñados por tu palabra, en el nombre precioso, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Vamos a
a darle gloria a Dios por esta enseñanza, por este tiempo precioso que pudimos tener con la palabra de Dios, con el Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo que nos ha traído revelación, nos ha traído luz para nuestra vida. Hemos tomado algunas cápsulas para tener y vivir en la sanidad, en la medicina, para nuestro cuerpo, para nuestra vida, y vamos a darle la gloria al Señor, vamos a agradecerle a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros y por la manifestación gloriosa que vamos a estar viviendo y por los cambios espectaculares que vamos a tener. Y déjame decirte que no es un cuento, no es una falacia, no es algo difícil de suceder. Dice la palabra, al que cree, todo le es posible. Amén. Gracias, Padre precioso, por tu amor para nosotros, porque enviaste a Jesús a morir por nosotros. Gracias porque tu Hijo Jesucristo murió en esa cruz y llevó todas nuestras faltas, pero también llevó todas nuestras enfermedades. Y en este tiempo tú nos hablas a través de tu Hijo. Tú dejaste tu palabra y tú nos has hablado a través de tu palabra, a través de tu Hijo, porque Jesús es la palabra es Jesús. Y nosotros podemos tener todo el beneficio de la palabra cuando la confesamos. Gracias, Padre, porque somos altamente favorecidos. Gracias porque hemos sido totalmente perdonados, porque tú nos has justificado, Señor, perfectamente, porque ya somos más que vencedores en Cristo Jesús, porque somos tu justicia y porque como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Y ahora nosotros somos imitadores tuyos, Señor. Hablamos como tú hablas, actuamos como tú actúas, creemos como tú crees. Gracias por la capacidad que nos has dado para operar en el mismo nivel de fe que tú, Señor. Gracias, Padre, porque somos el cuerpo de Cristo, porque somos tuyos, Señor. Padre, porque tú nos has dado todas las herramientas para vivir en perfecto y en completo bienestar, porque tú nos has dado vida en plenitud. Sí, Señor. Gracias, Padre precioso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.